Bienvenidos a una nueva emisión de Formación Ministerial, una emisión diseñada para todos aquellos servidores que queremos capacitarnos un poco para servirle mejor al Señor. Porque claro que Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado un llamado, Dios nos ha dado una unción, pero creo que es necesario que nos capacitemos de la mejor manera posible para hacer el trabajo a la manera de Dios. Y bueno, cuando nosotros vemos esto, tenemos que aprender o entender que pues todos necesitamos un poquito de conocimiento o a veces muchísimo. Yo siempre he dicho que como en este caso, como en el ministerio que estamos trabajando en este momento, que es el ministerio pastoral, recordemos que ya vivimos el ministerio de intercesión. Y pues estamos viendo el Ministerio Pastoral. Ahí en la descripción de este video usted va a encontrar algunos links que le pueden llevar a otras conferencias complementarias, a otras charlas complementarias a este video. Y pues bueno, en formación del Ministerio Pastoral hemos visto homilética, hemos visto hermenéutica, vimos también algunos conceptos básicos del trato de los pastores, de cómo se atiende gente, de cómo se administra, de cómo es la vida del pastor, etcétera. Pero ahorita estamos viendo algo muy importante que se llama terapia psicoespiritual. Es la parte que más me gusta de todo lo que es el trabajo pastoral, porque junta dos ministerios importantes, el ministerio pastoral por una parte y el ministerio de la consejería por otro, se hacen uno solo. Todos los que somos pastores alguna vez hemos tenido que aconsejar a alguien, y claro que tal vez no con todos los términos que usted va a oír o ha oído, o lo hacemos, pero al final lo hacemos. Tal vez no con todos los tecnicismos, pero lo hacemos. Pero también hay iglesias donde no, pues hay mucha gente, etcétera. Entonces ya tenemos un ministerio de consejería, y si tú perteneces a ese ministerio, también para ti es esta reflexión del día de hoy. Recordemos que ya hicimos una introducción, estamos hablando de el versículo, la sección de Lucas, capítulo 24, allá del camino de Maús. Sobre esta base estamos trabajando. Entonces, hoy vamos a hablar de la primera fase, de acercamiento, de la primera fase de cómo se trabaja desde el acercamiento del consejero, del pastor al paciente, y en qué se aplica. Entonces, pues, sin más preámbulos, pongámonos en marcha. Vamos a hablar entonces de esta fase inicial. Y en esta fase inicial, pues tenemos que hablar primeramente de qué está pasando. Así lo dijimos. ¿Se acuerda que en el cuadro decía el versículo y luego venía el camino interior? Entonces, en esta fase del camino interior, lo que se nos habla es de la crisis. Si nosotros regresamos allá hasta el versículo 13, donde dice que se dirigían los discípulos a otra aldea, a Emaús, se iban camino a Emaús. Y dice en el versículo 15 que Jesús se acercó a ellos, y por ahí en el 16 dice, los ojos de ellos estaban velados. Y en el versículo 16, casi al final, dice, caminó con ellos. Pero en ese cuadro ustedes también van a ver el camino interior. Entonces dice crisis, planes frustrados, aflicción reprimida, defensa, lo que sea que venga o que esté conformando la crisis. Entonces hoy vamos a empezar a hablar de ese camino interior que es la crisis. En el pasaje de Lucas, como decíamos, se quiere representar con los conceptos ojos velados y cabizbajos, según la nueva versión internacional, o ceguera y tristeza, como usted quiera verlos, lo que ocurre en el interior de una persona. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se siente una persona, un ser humano, cuando a su vida llega un momento tan fuerte de crisis donde intentó esto, se le vino abajo esto, y llega a un callejón sin salida, donde la esperanza por completo parece desvanecerse, extraviarse, o sea, donde no se pueden encontrar salidas, y donde la persona termina atrapada en una profunda crisis de vida, ¿no?
Ahora, ¿qué, usted me dice, qué considera usted que es una crisis de vida? Acordemos este concepto. Crisis de vida es todo lo que la vida convierte en sin salida. Por ejemplo, la vejez puede ser una crisis de vida, porque si la persona no tiene una pensión, si la persona, por ejemplo, ya no tiene a su cónyuge, si la persona no tiene el apoyo de sus hijos y llega a la vejez, no tiene salida. A la mamá soltera, la jovencita que se quedó sin el amor de su novio, sin el apoyo de sus papás, la jovencita que le dice, pues si estás embarazada no te puedo recibir más en el trabajo. Esa chiquilla está sin salida. Y bueno, a veces como, o sea, tú no te propones llegar a viejo. Hay crisis a las que llegamos porque nos toca, porque son parte de la vida, de la evolución, de hecho lo vamos a ver, pero también hay crisis a las que llegamos por nuestras propias acciones. O hay crisis a las que llegamos por la acción de los demás, ¿no? Mujeres, por ejemplo, a las que el esposo las abandona porque se va con otra y todavía en la demanda de divorcio esconde bienes y demás y la deja con los hijos sin donde vivir, con una pensión de miseria y él se lleva todo. ¿Cómo queda ella? Queda en una crisis de vida, sin salida. Entonces, crisis de vida es todo lo que la vida convierte en sin salida e insoportable, ¿no? Es, puede reflejarse como cargas, como heridas emocionales, como enfermedades, como pérdidas, como épocas de cambio, ¿no? De cambios críticos en la biografía, ¿no? Por ejemplo, un cambio crítico es como, por ejemplo, cuando eres un diabético y te quitan una pierna. Es un cambio crítico en la vida. En tu biografía dejas de ser quien eras o como eras antes. Incluso de desengaños profundos. Entonces, crisis de vida es todo aquello que nos trae un dolor y que nos pone en una situación donde no hay salida. La crisis de vida significa en algunos casos un derrumbamiento o como mínimo una perturbación del mundo interior de una persona. Y entonces ella se puede percibir a sí misma que, que se está viendo afectada, que está dejando de ser la persona que era, que sus emociones y sus pensamientos están tambaleando. Hay gente, como les decía, hay crisis que llevan a una persona a que todo su vida se acabó, ¿no? Yo creo que en este momento hay muchas familias, incluso cristianas, o muchas personas, incluso cristianas, que han perdido todo, ¿no? Perdieron a varios miembros de su familia por esta situación del COVID, pero además perdieron dinero, hasta perdieron sus casas por pagar tratamientos, tratando de salvar gente, y se quedan sin trabajo, sin dinero, sin casa y sin familia. Entonces hay gente que siente que de veras todo su mundo se derrumbó, pero a veces la crisis no llega hasta allá, pero hay gente que llega a decir, es que he llegado a pensar en, pues yo ya mejor debería morirme, por ejemplo. Entonces ahí está habiendo un desmoronamiento solo de sus pensamientos. Y hay gente que a lo mejor no llega a pensar así, pero sus emociones siente que ya no tiene aliento de nada, que la tristeza es muy profunda, que la angustia es muy grande. Entonces la gente en ciertos momentos pues llega a sufrir su mundo interior llega a transformarse de tal manera que pues no hay forma de seguir siendo la persona que era o de pensar o de sentir como antes sentí. Esto realmente entonces es una crisis personal, ¿de acuerdo? Ahora bien, para acercarse a quien atraviesa una crisis, porque de eso se trata, de cómo yo como pastor, cómo yo como consejero puedo acercarme al que atraviesa una crisis de vida. En este caso, el acompañante, o sea, el terapeuta, o sea, el pastor, o sea, el consejero, como usted lo quiera llamar, requiere olfato y conocimiento. Olfato, como quien dice, ¿cómo le puedo acercar a esta persona? Porque hay gente que no sabe abrir, o sea, les digo, como pastores generalmente
Tratamos de acercarnos al final del culto a la gente. Hay gente que en ese momento no se va a acercar. Hay gente que a lo mejor usted necesita invitarle un cafecito. O hay gente que a lo mejor usted necesita mandarle un mensajito. O hacerle una llamada. O propiciar de algún tipo, de alguna otra forma ese acercamiento, ¿no? Se requiere olfato, pero también se requiere conocimiento. Eh, y lo que nos muestra el pasaje, eh, lo que nos dice que Jesús se acercó a ellos, nos sirve para instruir y para promocionar la sensibilidad pastoral. Es decir, Jesús no era un acompañante lejano, no se paró allá, ¿cómo están? Adiós. No, sino que él en este pasaje nos muestra cómo debemos ser sensibles como pastores para acompañar a alguien. El consejero espiritual es un, bueno, o sea, este pasaje nos muestra o nos enseña el consejero espiritual quién está, a quien está en crisis, cómo aparece Dios en la crisis. O sea, el consejero viene a la vida del aconsejado y le muestra cómo Dios aparece en la crisis de él. Sea que esa crisis sea individual, sea que sea en grupo, sea que sea reflejando eh, la crisis como situaciones de los seres humanos frente a Dios. Siempre que hay una crisis para el ser humano, el consejero psicoespiritual lo que hace es tomar la familia o tomar al individuo o tomar la iglesia y entonces mostrarle que esa crisis es una situación donde en realidad no mires hacia ti, no mires a tu alrededor, no mires abajo, solamente mira a Dios. No esperes nada de nadie, no busques auxilio en otros, busca a Dios. Quiero que entiendas que eso desde esa parte parece un sermón más, pero quiero que entiendas que no es un sermón, quiero que entiendas que es una acción, que es una acción de acercarse, de escuchar a las personas, ahora vamos a ver eso, y de entenderles y de sostenerlas para que puedan seguir viendo a Dios. Y lo hace bajo los diferentes modelos psicológicos, o sea, de acuerdo a las características particulares del individuo, como a la etapa de ese proceso que la persona esté llevando. Dicho de otra manera, cuando yo tengo una persona que tiene un familiar que está muriendo, ¿no? Por ejemplo, una mamá que tiene un hijo que se está muriendo, yo tengo que estar ahí como pastor y tengo que acercarme a esa persona y tengo que tratar de acompañarle desde las cosas más simples hasta las cosas más complejas, ¿no? Estar, eh, estar tan suficientemente cerca que pueda decirle, Dios está en el control de esto, pero se lo puedo mostrar diciéndole, mira, esto que está pasando, si tú ves a los médicos, ellos van a fallar, o sea, al final son seres humanos, sus recursos. Si tú ves a tu hijo que está en la cama y lo ves como la persona que sufre y no como la persona que le vas a entregar a Dios, entonces vas a aumentar tu sensación de pérdida y vas a alejar a tu hijo de Dios. Pero si tú te acercas a la persona y tú le dices, ok, esta situación que está pasando, tú es el momento propicio para que le mostremos el amor de Dios y la necesidad de Dios en su vida, entonces yo ya volví a esa mamá una gestora de su propio cambio, pero estaba cerca y por eso les digo que se requiere olfato y se requiere conocimiento, se requiere suficiente cercanía al lado de la persona para con la técnica psicológica que se requiera poder irle mostrando cómo Dios aparece, ¿no? O sea, vamos a pedir porque los médicos tengan el la guianza de Dios para el diagnóstico, para el tratamiento. Mira, Dios hace, mira, en ti ayuda a descansar. Hace poco tiempo eh, yo conversaba con mi hijo y está pasando una crisis de vida porque en realidad todo su mundo se sacudió. En lo espiritual, perdón, en lo ministerial, en lo familiar, en su trabajo, y todo se sacudió. Y una de las cosas que más paz me dio fue ver que él había podido cimentar su vida en Dios. Ah, que me decía, tengo una paz tremenda, mamá, o sea,
si las cosas no están bien, pero tengo una paz muy grande. Y me di cuenta porque tiene una bonita amistad con una miembro de la iglesia que también pasó por una crisis muy fuerte y me di cuenta que los dos tienen lo mismo. Los dos en medio de sus crisis se han encontrado y han anclado su vida en Dios. Hacer eso les sirvió para. Pero quiero decirle que así como esta miembro de la iglesia ha anclado su vida en Dios y que así como mi hijo lo ha hecho, no todas las personas en un momento de crisis lo pueden hacer. Y no porque sean menos o más espirituales, simplemente porque las crisis a veces nos desbordan y entonces hacen que quedemos ciegos, que quedemos cabizbajos y entonces necesitamos gente que se acerque a nosotros, necesitamos gente que se conmueva con nosotros, que nos acompañe y que nos muestre cómo esa intervención de Dios está en nuestras vidas, que la crisis es solamente soy yo frente a Dios y que yo como terapeuta, yo como consejero, yo como pastor estoy ahí para sostenerlo mientras Dios está tratando con él, mientras él se deja acariciar de Dios, mientras él puede volver a reconocer a Dios en su situación. ¿De acuerdo? Pero eso lo hacemos nosotros, de acuerdo a esas terapias, a esas características particulares del individuo y a ese proceso que la persona está pasando. Ahora, ¿con qué método lo hacemos? ¿Cuál es el método de acompañamiento y aportaciones que puede hacer la psicología pastoral a esta situación? Bueno, la psicología pastoral nos enseña las características de las crisis. ¿Cómo yo necesito conocer características, por ejemplo, del duelo, características de la depresión, características de la apatía, características, porque cada una de estas cosas resulta en diferentes situaciones? En días pasados estoy trabajando con un joven, un niñito, o sea, es creo que mi paciente más joven, y, y es alguien muy, no le conozco personalmente. Mm, y es un caso un poco complicado, pero hemos llegado a mantener una muy sana y edificante relación, porque para él era muy complicado trabajar con alguien sobre un aspecto tan delicado de su vida personal y le daba pena. O sea, entonces él no quería estar con un terapeuta del mundo porque no quería que le dijeran cosas que pusieran en riesgo su salvación, pero le daba pena con una persona cristiana porque qué iban a pensar de él como persona cristiana, ¿no? Entonces yo le dije, vamos a hacer una cosa, si quieres bloquea tu cámara o si quieres simplemente por tu celular viendo hacia el techo, no necesito que me veas. Yo lo voy a tener con la cámara abierta por si en algún momento tú quieres mirar, verme, está bien, pero tú hazlo como tú quieras. ¿Por qué? Porque entendí que cuando hablas de un problema de identidad, lo menos es que quieres es que te vean, porque esa es parte de tener conocimiento de qué pasa en un problema de identidad. Porque una persona miente con referencia a sus resultados, porque una persona no puede decir lo que siente, lo que es, lo que ha hecho, ¿no? Entonces, si nosotros como pastores, si nosotros como consejeros no conocemos las características de las crisis, podemos aumentar las crisis. Imagínense cuando una persona está deprimida. Hay depresiones que solamente son el resultado de una crisis personal. Hay depresiones que son el resultado, es que son crisis, se llaman endógenas, porque el propio cuerpo tiene un desbalance fisiológico que hace que la persona esté deprimida. Hay otras depresiones que están asociadas a procesos terapéuticos, médicos, pues, o farmacológicos, y todo esto puede llevar a la depresión. Un medicamento te puede llevar a la depresión. Entonces uno puede quedarse pensando, decir, bueno, es que oyes decir o aconsejar, a veces dices, ¿sabes qué? Es que si te sientes que no puedes hacer nada, que esto, pues échale ganas, ¿no? Pídele a Dios. Y es como, ok, o sea, ten fe, ayuna. A ver,
Sí, todo eso se tiene que hacer, pero tienes que entender cómo es esa crisis, cómo es la crisis de la depresión. Yo tuve, mi primer pastor fue un super pastor. Dios sabía que tenía que sanar muchas cosas en mi vida y me dio un hombre con un corazón excelente de pastor. Digamos que mi primer pastor no fue mi esposo es un hombre con mucha sabiduría, creo yo, con un reconocimiento, pero este pastor que me bautizó, con el pastor que yo ah, tuve mis primeros pasos como cristiana, era un hombre con un corazón de pastor. Y teníamos una miembro en la iglesia que estaba en tenía una depresión ansiosa muy fuerte. Había pasado por muchas cosas y estaba en una depresión ansiosa muy fuerte. Y mi pastor se iba por la mañana porque ya no podía comer. O sea, yo estaba en la casa y quería salirse a la calle y estaba en la calle y quería estar en la casa. O sea, era un caos y no podía comer. Y había bajado muchísimo de peso. Y mi pastor llegaba con arepas, que son como las tortillas, o más bien como las gorditas. Llegaba con arepas. Y se llamaba Isabelita esta semana. Y decía, Isabelita, traje arepas para que tú y yo desayunemos. Y entonces dice, no, pastor, es que yo no quiero comer nada. No, a ver, un poquito de leche y esta vez solamente media arepa. Tú te comes media y yo media. Y así lograba que medio desayunar. Es que, pastor, yo ya tengo que salirme. Bueno, voy y te acompaño. Con otra hermana que tenía una hija hace muchos años en una cama con una enfermedad degenerativa, mi pastor iba y la sacaba de la cama, así la levantaba, la llevaba al baño, la sentaba ahí en la regadera, en un banquito que le tenían, y la mamá, que era una anciana, entonces el pastor se salía y ella pues le quitaba la ropa a su hija, la bañaba, la secaba, le ponía nuevamente ropa y le llamaba al pastor, pastor, ayúdame a sacarla. Porque esta viejita no tenía otros hijos, no tenía quien la apoyara. Y entonces yo me di cuenta que mi pastor lo primero que hizo fue enterarse de sus crisis y conocer a profundidades. ¿Qué nos pasa a veces como pastores? Que no conocemos las crisis. Que tenemos un cliché aquí que dice fe, oración, ayuno y eso es todo. Y sí, está bien. Y vuelvo le digo, la fe, la oración y el ayuno sí se necesitan. Pero a veces se necesitan más que tú como pastor o que yo como pastora oremos y ayunemos por esa gente. Antes que cuando los discípulos se acercaron al Señor Jesús y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar ese demonio? El Señor Jesús les contestó, es que este género solamente sale con oración y ayuno. ¿De parte de quién? ¿De parte del endemoniado? No, de parte del liberador. De parte, en este caso Jesús lo pudo echar porque él sí oraba y ayunaba permanentemente. Entonces, por eso él lo pudo hacer. Entonces yo quiero que nos demos cuenta, nosotros debemos conocer las crisis, porque si no conocemos las crisis, imagínense que una persona está en plena depresión y yo le estoy echando más leña y le estoy diciendo, no, pero hermano, es que entonces le falta fe, entonces le falta oración, entonces ya toda el morral de dolor que trae la persona y a toda la crisis que está padeciendo, yo le pongo más peso. ¿A dónde la puedo llevar? Al suicidio. Entonces tengo que conocer primeramente las características de las crisis. En primer lugar, debemos darnos cuenta que muchas crisis tienen lugar y están esencialmente relacionadas con el desarrollo psíquico de la persona. Lo que, por supuesto, se da en fases, ¿no? Se llaman crisis de maduración. O sea, ¿qué pasa cuando una persona es un niño? Cuando pasa a adolescente, cuando pasa a adulto, cuando pasa a divorciado, cuando pasa a viudo, o cuando llegas a la vejez. Son crisis propias de la edad. Y yo debo conocer qué pasa en esas etapas. La perspectiva psicológica del desarrollo justifica el hablar de una dimensión de crisis en la función de la historia de vida. Si imagínense un hombre o una mujer, pero es más fuerte para un hombre porque, como yo les digo, una mujer siempre está en la casa, o sea, puede trabajar afuera y puede inclusive pensionarse, pero siempre ella estuvo en su casa, entonces regresa a su casa y ya se va a quedar ahí, sale pensionada, pues ahora tiene más tiempo para arreglar los closets como le gusta, eso, pero ella ya está acostumbrada a estar en su casa. Pero los varones no. Entonces, cuando el varón sale pensionado, llega a su casa y se vuelve un mueble incómodo, porque él tenía una rutina que ahora ya no puede. Él
eh, es como, ¿te ayudo a barrer? No, pero así no barras, entonces ya no sé si te estoy barriendo. No, entonces voy contigo al súper. No, pero es que no agarres esto, no hagas esto. Entonces es llegar a una situación de donde era respetado, como tenido en cuenta, valorado, hasta le pagaban para hacer su trabajo, a llegar a convertirse en un mueble incómodo en su casa que realmente causa un dolor en esa persona. Ahora, la crisis muestra también evoluciones típicas o formas de evolucionar de las crisis psíquicas y de los sentimientos típicos en ella. Es decir, aunque cada persona afronta una crisis de manera individual, yo puedo decir que hay tipologías, ¿no? La depresión tiene estas características y esta evolución, ¿no? No toda la gente deprimida actúa igual, no, pero sí tiene una tipología, tiene unas características, como decir, las adicciones tienen ciertas características y cierta evolución. Es decir, nadie que permanezca siendo adicto de la sustancia que sea va a ir de mejor en mejor, ¿no? Necesita una terapia para empezar a soltar esto y la deprivación trae estas y estas características y la adaptación trae estas y estas características y la reinserción trae estas y estas características para que yo pueda ayudar al paciente. Lo más absurdo en la vida, y por eso muchos ministerios cristianos fallan, es porque, por ejemplo, toman adictos, los llevan a una terapia, terapias fabulosas de la mano del Señor, pero solamente se quedan ahí, ¿no? O sea, solamente es los 10, los 15, el mes, los 3 meses que están ahí encerrados, y entonces ahí son perfectos, ahí retoman, algunos salen con suficiente fuerza y tienen una buena apoyo de su familia y tienen una iglesia que los respalda y pueden seguir adelante, pero hay otros que no, hay otros que salen de esa vida perfecta, y ya no se pueden adaptar a la familia donde están, no se pueden adaptar al trabajo que tenían y menos a la reinserción. Entonces, ya no, o sea, quedan como extraños en un mundo que antes los conoció de una manera y que pues ya no los identifican ni ellos están dispuestos, ¿no? También la psicología pastoral muestra, enseña sobre las estructuras de personalidad que hacen propensas a las personas a enfrentar ciertos tipos de crisis. O sea, yo ya sé que las personas, por ejemplo, sanguíneas que tú ves que son así como las estrellitas y que hablan y que se expresan y que se ríen y que todo esto, también sabemos ya, ok, estas son personas que no son organizadas, que pueden tener problemas en su trabajo por esto, esto y esto, porque no siguen procesos, porque no siguen procedimientos. Conocer eso nos prepara a nosotros como consejeros, como pastores, para echarle la mano a esa persona para decirle, ok, sí, hermano, o sea, está muy bien tu perspectiva, tu alegría, pero sabes que empieza a llevar un cuaderno así, empieza a llevar tus informes, date cuenta de esto. ¿Por qué? Porque conocemos cuáles son las características de esas personas, ¿no? Entonces, conocer esas estructuras de personalidad es importante. Entonces, no es simplemente me siento a aconsejar y claro que sí, yo soy de la gente perfectamente convencida que antes de empezar a aconsejar al Señor, ayúdame. Señor, muestra. ¿De acuerdo? Ahí empiezan las cosas bien. Pero quiero decirles que también necesitamos estar listos y preparados para conocer estas cosas. También se debe conocer el fracaso en la superación de las crisis. Eh, porque esas crisis psicosociales, ¿no? De todo lo que tiene que ver con por ejemplo, eh, el conseguir el éxito, el conseguir un ascenso, el poder salir de una adicción. Todo esto tiene momentos y dentro del presupuesto debe estar considerado que pueden haber fracasos, ¿de acuerdo? Al fracasar en la resolución de una crisis, una y otra vez se puede hacer crónico. Y al hacerse crónico, la mente de la persona, las estructuras psíquicas de las personas se empiezan a mermar, se empiezan a debilitar de tanto intentarlo, ¿ok?
en forma más o menos profunda, pero de ese intente una y otra vez, y es que yo traté de hacer esto, y yo traté de hacer esto. Y también lo ves, por ejemplo, en los matrimonios, ¿no? Que una vez intentaron, que otra vez intentaron, y empiezas a sentir como ya la persona está cansada, como su forma de pensar se ha deteriorado, sus emociones están saturadas. ¿Por qué? Pues porque han fracasado una y otra vez en la resolución de esta crisis. Y entonces ese afianzamiento de procesos en crisis, esa fijación de sucesos determinados casi siempre en la primera infancia, o sea, a veces cuando nosotros llegamos a fracasar una vez y otra vez en nuestro matrimonio porque venimos de hogares destruidos, porque venimos de hogares problemáticos, y entonces no traemos la suficiente carga emocional para poder resolver nuestros conflictos como pareja. No traemos suficiente estructura, no traemos suficiente eh, valoración, no sabemos fijar límites, no sabemos respetar límites. Entonces, eso que viene desde la infancia y que nos hace cada vez, como diría Julio Iglesias, tropezar de nuevo con la misma piedra, nos merma, ¿no? A veces la merma viene de la naturaleza crítica, ¿no? Y es calificada por la psicología como neurosis y en algunos casos como psicosis, ¿no? O sea, hay gente que está tan deteriorada psíquicamente que crea o a veces se va temporalmente en neurosis, temporalmente tenemos pensamientos así o a veces ya es en forma permanente que se alejan de la realidad. Ahora, ya nosotros vimos entonces que eh, mm, dentro del camino interior de la persona que hay una crisis, ¿sí? Eh, ante esa ante ese dolor donde la persona está ciega, donde la persona no puede ver, pues la psicología pastoral hace el aporte de entender las crisis de desarrollo, las crisis de evoluciones típicas, la estructura de personalidad, el fracaso de superar las crisis porque no tenemos lo que necesitamos tener para superarlas. También debemos entender que la contribución específica desde la psicología pastoral, ¿cómo así? En el sentido en que nosotros, la psicología pastoral da una visión convergente de la crisis hacia psíquica, consistente, como ya se ha señalado, en interpretar las crisis como una situación del ser humano frente a Dios. Entonces, es diferente esta psicología pastoral a la psicología, digamos, laica, por decirlo de esta manera, por ponerle algún nombre, donde es como tú frente a la depresión, tú frente al abandono, tú frente, ¿no? Tus herramientas psicológicas frente a. Aquí todo lo que nosotros hacemos como pastores, todo lo que hacemos nosotros como consejeros es ayudar a la persona para que su visión se centre hacia, ok, esta crisis y su superación es realmente una situación tuya frente a Dios. En esta función teológica y elemental de correlación se trata por consiguiente de relacionar las diferentes dimensiones de la crisis reflexionadas desde la psicología con los conceptos de tales de la fe como arrepentimiento, perdón, falta de fe, cruz, sanidad, todo lo que sea. Entonces, aquí está la crisis, este caminito de la técnica espiritual y aquí está los conceptos teológicos. Entonces, mi trabajo es correlacionar estos dos con la técnica eh, psicológica. La dimensión teológica resultante de esta relación eh, protege al consejero frente al reduccionismo psicosocial en la comprensión de la crisis de vida y de la intervención del consejo espiritual. ¿Por qué? Porque, vaya, en la psicología laica se trata de dar herramientas, se trata de que la persona supere la crisis y muere, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que nuestro trabajo no solamente es sí dar estas herramientas por este trabajo o esta técnica espiritual, pero aquí está la crisis, yo uso estas herramientas y hasta aquí se queda la psicología del mundo. Pero cuando yo digo ya me vuelco
a esta relación con Dios, del hombre frente a Dios, e introduzco conceptos teológicos y fijo y anclo la vida de las personas en un consejo, en una enseñanza, en una historia bíblica, en ese momento entonces hago terapia psicoespiritual. En tiempos de crisis es muy común que el ser humano no observe, o más bien se perciba a sí mismo como solo, aunque esté acompañado. Y tú dices a la gente, es que mi familia no me entiende, es que yo me siento solo, yo siento que nadie me comprende, que no son empáticos, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que enseñarnos a saber que este pasaje del camino de Maús nos muestra que Jesús se acercó, no simplemente entró en el camino y se unió a ellos, no como que, bueno, pues aquí voy adelante o voy atrás. No, Él se acercó a ellos, no ellos se acercaron a Él. No se puso delante de ellos para que lo vieran como un modelo, ¿sí? Y anhelaran caminar con Él, alcancemos a ese cuate que vaya adelante. O no se puso detrás como para ir simplemente oyéndolos, sino que se puso de lado para poder verlos y que ellos lo vieran a Él. Se puso al lado de ellos para que ellos lo pudieran oír y Él oírlo a ellos. O sea, se puso al lado de ellos para tener una relación. Jesús caminó hacia ellos. El terapeuta es quien se acerca al individuo. Se acerca con su actitud, con su lenguaje, con sus preguntas, etc. El terapeuta no debe ponerse detrás del paciente o de la oveja para ocupar solamente su papel de oidor de, pues sí, no, qué terrible, ¿no? Ni para hacer frente, ¿no? Como un modelo, una perfección de, mírame cómo yo lo hago y tú tienes que hacerlo igual, ¿no? Tiene que estar al lado del individuo para que lo vean, para que lo escuchen, para que se relacionen permanentemente con él. Imagínense que hay un hermano de la iglesia o una hermana de la iglesia que está pasando por X situación difícil. Mire cómo nuestro lenguaje puede llevarnos a tener un auténtico acercamiento o a alejar al hermano. Si yo como pastor ya voy saliendo de la iglesia, estamos terminando el culto, se acaba, se empieza a ir la gente, yo me empiezo a despedir de la gente y le digo a la persona que está en crisis, ¿cómo va, hermano? Es como decirle, ok, usted va, o sea, usted es su crisis, ¿quiere contarme cómo está? No es mi crisis. No, no espere nada más de mí, solamente yo estoy detrás de usted por si acaso me quiere contar. O hay otros pastores que cuando ven que la gente está en crisis, entonces echan una gran predicación sobre X tema y está muy bien la predicación, pero ellos mismos se ponen de modelo, ¿no? Yo por eso cuando estoy enfermo en el nombre de Jesús y hago esto y hago aquello, entonces la gente dice, no, pues sí, o sea, la verdad ni para qué no va a ser pastor nada porque pues yo ya sé lo que me va a decir, que no tengo fe, que no me parezco a él, que yo no oro, que yo no ayuno, que yo no reprendo. Pero si yo me acerco a la hermana o a la hermana y les digo, ¿cómo has estado? ¿Hay algo en que te pueda ayudar? Me paré al lado de ella o al lado de él y le dije, aquí estoy. No me las sé todas, pero estoy dispuesto a ayudarte. Tú necesitas algo de mí. Abrí la puerta y puede ser que me diga, gracias, pastora, no, ahí vamos. Pero después le escribo. A lo mejor no me dice nada en ese momento. Yo he descubierto de una manera de mantener el camino abierto es comunicándote con tu gente de manera personal. Algunas veces no te van a contestar, pero cuando ellos estén en una crisis van a decir, ahí está la pastora. Reciben el versículo, reciben una pequeña oración y te dicen, ay, y ore por mí por esto. Ay, pastora, le quería comentar tal cosa, ¿no? Porque tú te acercaste a ellos. Si tú como pastor, si tú como consejero, estás sentado detrás de tu oficina esperando que la gente en crisis llegue, estás mal. El modelo de Maús es que Cristo se acercó a su gente. Así que, mis queridos amigos y hermanos, hasta aquí hoy nos vamos a quedar porque la siguiente fase que viene se llama fase de duelo y la vamos a estar conversando. Es una fase nueva, entonces vamos a para eso. Pero quiero decirte que entonces este trabajo pastoral
va más allá de ese trabajo que nos dan como psicólogos, de decir, bueno, tú no te involucres con el paciente, cuando se acaba la sesión tú cierras, si tienes tu propio terapeuta te descargas, si no preferiblemente escribe, da los conceptos técnicos, desahógate del problema y no vuelvas a pensar en el paciente sino hasta dentro de 8 días. Eso te dice la terapia convencional, pero la terapia psicoespiritual dice, carga a tu paciente, acércate a él, guarda con él una relación, lo vamos a ir viendo poco a poco, pero eres tu terapeuta, eres tu pastor, eres tu consejero, el que siente con ese corazón de pastor que se duele por el que está mal y se acerca. Y si ya la persona no quiere hablar, es su problema, pero tú tienes que acercarte. Y que Dios nos dé esa sensibilidad, porque debemos amar a nuestras ovejas, debemos amarlas y cuidarlas de tal manera que estemos ahí para ellas. Les mando un gran abrazo y mil bendiciones. Nos vemos el próximo martes a las 12:30. Y recuerde, si no estás suscrito a este canal, suscríbase. Por favor, comparte este video y si puedes dejar tu comentario o si puedes escribirme, pues muchas gracias al hermano Héctor desde el Perú que nos envió un muy bonito comentario. Le agradezco, hermano Héctor. Y sí, en el canal vas a encontrar muchos videos. Ya llevamos un año y unos meses en esta tarea que el Señor nos dio y que yo por supuesto estoy feliz porque me ayuda a estar en el servicio del Señor, a, trascendemos en el tiempo y en el espacio, porque así Dios ha hecho. Dios también usa la tecnología. Les agradezco que estén ahí. Si quieren comunicarse directamente conmigo, mi celular es 55 18 50 86 27. Puede comunicarse por WhatsApp. Si desea enviar un correo, mi nombre, el correo es yolandacopete@yahoo.com.mx y en Facebook me consigues como Yolanda Copete. Les mando un abrazo